COVID-19 y seguir con nuestros negocios. En esta oportunidad nos acompañan 3 expositores. En primer orden, Ramón Velasco, quien es gerente general de SBC Consulting Group, quien tiene experiencia en el sector industrial, seguros y riesgos. Es especialista también en temas de compliance y riesgos. Hizo una carrera interesante en la Marina de Guerra. Seguidamente tendremos a Saulo Sesquén, quien es ingeniero mecánico, cuenta con varias acreditaciones ISO y es actualmente auditor MINTRA. Y quien les habla, Giovanna Cárdenas, quien tiene bastante experiencia en todo lo que es grupos económicos y especialista en temas de buen gobierno corporativo. También cuenta con acreditaciones en temas de riesgos, compliance y antisoborno. Bueno, con esta pequeña presentación, voy a darle el pase a Ramón Velasco para que pueda iniciar con el webinar. Muchas gracias. Bien, entonces empezamos. Lo que nos trae el interés de esta presentación es justamente porque estamos viviendo el brote de la epidemia, de la pandemia, el COVID-19, el cual está representando un desafío para todas las organizaciones. Principalmente porque, a diferencia de otras situaciones complicadas que hemos vivido en los últimos años, esta está afectando el recurso humano de las organizaciones, por lo cual está poniendo en riesgo la salud. Algo que no era muy conocido por nosotros, nuestras generaciones, por lo tanto, no estábamos tan acostumbrados a este impacto y sobre todo porque las medidas para poder contener este brote es la cuarentena. Pero esta cuarentena, además de tratar de dar el martillazo y tratar de combatir el virus, como se dice, está teniendo unas consecuencias muy graves en la parte económica porque las empresas no pueden operar y esto trae como consecuencia en el mundo entero que se vean afectadas la cadena de pagos y la cadena de suministros. Ahora, hablar de virus, un poco que no es nada nuevo, y si vamos viendo el impacto de los diferentes virus que han existido en el mundo, vamos a ver que si vemos en este cuadro, en este gráfico que vemos acá en esta infografía, vemos que el mayor impacto ha sido con la peste bubónica allá por el año 1300, en la cual era pues 200 millones de personas murieron. Y el más reciente, entre comillas, sería la gripe española, que fue este circulito verde, que mató a entre 40 y 50 millones de personas hace un siglo atrás, prácticamente. La dimensión del coronavirus, del COVID-19, es esta. Esta es la proyección a la fecha. Vamos teniendo, bueno, en el momento de esta presentación, era abril 23, a la fecha creo que vamos más allá del 250.000 de personas fallecidas, con lo cual es una situación bastante crítica y que expone a la situación complicada. Ahora, en el caso del impacto es que también, veamos, hace 100 años atrás, la gente hablaba de la gripe, mal llamada gripe española, y decían pues que esa gripe iba a terminar con la humanidad por el impacto que había, la gente se enfermaba, y entonces vale decir que no pasó nada, o sea, seguimos aquí 100 años después, y digamos, seguimos haciendo nuestras cosas y nuestra vida común. Es lo mismo que va a pasar con el coronavirus. Acá vemos un cuadro en la cual representa la capacidad de infección del virus. Y estamos viendo entonces que frente a otras virus ya conocidas, el sarampión era el más duro, el más complicado, y el coronavirus está con un ratio de 2.5. O sea, ya han habido otras que es viruela, rubiola, paperas, y muchos de nosotros las hemos tenido, y claro, existiendo la vacuna es simplemente era un proceso que tenía que seguirse. Con lo cual les digo que no podemos paralizarnos. No hay que dejar que el miedo nos paralice. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir andando. Entonces, lo que se ve ahora en los medios, hay una psicosis, es de preocuparse, hay que seguir las indicaciones, hay que seguir la cuarentena, pero eso no implica que, que tengamos que paralizarnos. Sobre todo porque si estamos corriendo tras el virus, lo que se viene ahora es la crisis económica. Entonces, por lo tanto, ya estamos en una crisis que la cual el mundo entero va a tener que comenzar a manejarla. Y es en ese contexto en la cual nosotros tenemos que revisar un poco cuál es la ruta a seguir para la continuidad del negocio. Y la ruta a seguir es bien simple. Planteamos
son 3 etapas, son 3 pasos. El primer paso es, ocurrida la pandemia, hay que dar respuesta a la emergencia, hay que tomar el control. A lo largo de este seminario, de este webinar, vamos a tocar todos los puntos que vamos a ver, ¿no? El primer punto es respuesta a la emergencia, en la cual la empresa tiene que tomar el control referente al riesgo que supone la aparición de la pandemia. Como segundo punto es que hay que recobrar las operaciones y hay que tomar decisiones para reanudar las operaciones críticas. Como un tercer punto, tercera etapa, tenemos el momento de la restauración, en la cual se comienzan a recuperar las capacidades de la empresa, las capacidades que tenía previa al momento disruptivo, al momento de la aparición del evento, en este caso la pandemia. Y tenemos 3 importantes adecuándonos al contexto. ¿Por qué? Porque en este momento la empresa, todas las empresas ya habrán tomado alguna acción quizás en el punto 1 y el punto 2. Quizás algunas de repente no han podido tomar algunas acciones en el punto 1, pero definitivamente estamos entre el 1 y el 2. El punto 3 todavía está por venir. ¿Por qué? ¿De qué se caracteriza el punto 3? Porque hay incertidumbre. Todavía no podemos hablar de lo que hay, solamente se está estimando, se está evaluando qué cosa podría pasar y lo que nos llena, lo que tenemos todos es una incertidumbre grande de lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. Resumiendo entonces, vamos a tocar el 1, respuesta a la emergencia, en la cual hay que tomar las acciones del caso, las principales acciones. El punto 2 es recobrando las operaciones, revisando el día, el paso a paso, y que esto es lo que, digamos, de alguna manera estamos viviendo. O sea, las cosas están dinámicas. Cuando decidimos hacer este webinar, todavía estábamos, esto fue hace 2 semanas, y hemos tenido que, créanme, hemos tenido que rehacerlo. ¿Por qué? Porque las cosas han ido cambiando de forma muy dinámica, como suele ser en estas situaciones. Vamos a concentrarnos en esta webinar en el punto 2, que es el seguridad y salud del trabajo, pero de todas maneras les digo que este punto 2 no es solamente exclusivo. Habría que ver también la parte de la situación financiera y contable de la empresa, el control de proveedores, cómo se va a gestionar el cambio que va a ocurrir en la organización de por sí, el teletrabajo que todos estamos viviendo, ya es un cambio bastante fuerte. La gestión del riesgo, porque el riesgo ya está con nosotros y vamos a tener que aprender a lidiar con el riesgo. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Y finalmente el compliance. El compliance porque no lo digo como el tema de compliance antifraude, anticorrupción, como últimamente se ha estado viendo, sino como el tema de las medidas corporativas, del gobierno corporativo, que tiene que hacerse en función soportando a la cultura de la empresa. Eso es sumamente importante. Y finalmente el punto 3, que es adecuarnos al nuevo contexto, que es lo que se vamos a revisar. Sin más, dejo a Giovanna con ustedes, que va a tocar el punto número 1. Giovanna. Sí, gracias Ramón. Seguidamente, tal como ha explicado Ramón en el mapa de pasos a seguir, el cual nosotros hemos bosquejado 3 pasos importantes. El paso 1 puede ser definitivamente la respuesta a la emergencia. Como bien sabemos, todos hemos reaccionado de manera diferente, muchos con temor, muchos con saber qué no hacer, y obviamente nos llama a la reflexión y hacer una parada y ubicarnos en qué situación estamos, ubicar a la empresa definiendo qué es lo que tiene, ¿no? Qué es lo que debe, ¿no? Muy importante en esta primera etapa, como bien se ha venido sensibilizando a nivel de las redes y obviamente a nivel de los mensajes del gobierno, es evaluar la salud del personal. Si bien es cierto, el recurso humano siempre ha sido importante, hoy en esta etapa tiene una importancia súper relevante, porque si el personal no está bien cuidado, no está bien evaluado, obviamente sabemos que el contagio puede ser súper masivo y puede conllevar hasta que la empresa cierre. Asimismo, en esta primera etapa es importante identificar el personal clave, el personal en el cual nos vamos a apoyar y en el cual vamos a seguramente delegar muchas funciones de cara a identificar obviamente los procesos claves del negocio para poder manejar la crisis de manera satisfactoria. Sin lugar a duda, es importante tener a la mano una foto de los estados financieros que se tenga más reciente, para ver un poco cómo está la salud de la empresa y saber con qué contamos. Sobre todo, muy importante, los temas de liquidez. Hoy en día, así como
es importante la salud del personal, es importante saber cuánto es la liquidez de la empresa, que es el dolor más fuerte que se tiene. Siguiente, por favor. Es en ese contexto que nosotros hemos definido 4 acciones puntuales, ¿no? Uno relacionado a la seguridad de las personas, el cual obviamente está blindado a través de una serie de comunicaciones internas, donde finalmente lo que se busca es tomar acuerdos de manera conjunta con el personal para sacar adelante la empresa, así como también todas las medidas de protección que se tenga que hacer para que obviamente ellos cuenten con las herramientas necesarias y la empresa esté salvaguardada de cualquier contaminación o contagio en masa. Otra acción relevante para nosotros ya es propiamente a la operación y comunicaciones externas, ¿no? Es muy importante evaluar las comunicaciones las primeras comunicaciones que vamos a tener con los clientes, con los proveedores y también con los bancos, ¿no? De cara obviamente a hacer alianzas estratégicas y poder hacer un win-to-win con ellas y podernos ayudar, ¿no? Hoy la relación con el cliente, con el proveedor, es muy importante de cara a que ambas partes nos podamos ayudar. Y qué no decirlo, también asesorarnos de expertos, ¿no? De aquellas personas o empresas que hayan pasado por situaciones similares o que hayan tenido casos de éxito en este tipo de situaciones, sobre todo de crisis. Está claro también, como mencionaba anteriormente, así como el tema del recurso humano, la liquidez es algo que se vuelve súper trascendental. Evaluar lo que tenemos es la primera tarea que tenemos que hacer y obviamente empezar a hacer las proyecciones de caja. Seguramente todos conocemos, hemos escuchado hablar del flujo de caja. Hoy en día, tan importante como un estado de resultados, el flujo de caja se vuelve la herramienta más importante y trascendental en la empresa. Ese flujo de caja, que si bien es cierto, te sirve para proyectar lo que tienes y los compromisos que has asumido, hoy en día te va a servir como medición diaria, ¿no? Y para un control exhaustivo, inclusive hasta semanal. De cara a ello, a identificar esas necesidades, necesitamos obviamente administrarnos con dinamismo. Estamos viendo de que cada día la situación es diferente, dado de que está muy ligado al comportamiento humano, y este obviamente es bastante impredecible, y es por ello de que tenemos que establecer reuniones dinámicas, ¿no? Reuniones que no solamente puedan ser una vez al mes, no. Hoy la situación hace de que te acerques, estés muy de cerca en el negocio, muy de cerca en el personal y puedas tener reuniones a primera hora del día, controles semanales y obviamente conforme pasen los días establecer una suerte de indicadores que te permitan hacer un seguimiento desde casa, de la oficina o desde donde te entres, ¿no? Ya sea de manera local o internacional. Siguiente, por favor. Como bien comentaba, el uso del flujo se vuelve la herramienta pues del día a día, así como también el muestreo de ver cada día el tema de cómo van mis ingresos y cómo van mis pagos, ¿no? Muy importante, como comentaba anteriormente, el hecho de convenir con nuestros clientes unos días de cobros que realmente nos puedan aliviar los días de pago, ¿no? Tiene que haber una relación muy directa para no entrar en desfase y poder cumplir sobre todo con el pago a nuestros empleados y el pago de obligaciones. Siguiente, por favor. En ese campo, de cara a todo lo que es gestión de liquidez, el gobierno ha dado una serie de iniciativas. Hemos podido escuchar seguramente el Plan Reactiva Perú, ¿no? Así como también el FAE, que es el Fondo de Apoyo Empresarial para las MIPES. A través de estas dos iniciativas lo que se busca es no dejar desprotegido a la pequeña y mediana empresa, por el contrario, brindarles soluciones prácticas de liquidez de cara a una serie de requisitos que ellos tienen que cumplir. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En Reactiva Perú, uno de los beneficios interesantes es que tú puedes tener un periodo de gracia de hasta 12 meses y la deuda puede pagarse hasta 36 meses.
¿no? Es de verdad un beneficio interesante que estamos dispuestos obviamente a acompañarlos y asesorarlos en ese proceso. Muy importante estar atentos a las medidas del gobierno y cambios en la legislación. Esto va cambiando constantemente de cara obviamente a las distintas revisiones y situaciones que se están presentando en el día a día. Bueno, a continuación dejo a Saulo que va a hablar del punto 2. Siguiente, por favor. Ramón. Ah, ahí está. Perfecto. Listo. Bueno, ante todo, buenas tardes. Vamos a ver cómo hace la empresa para adoptar las medidas correctas para el reinicio de actividades. Tenemos una resolución ministerial, la resolución ministerial 239, que ha salido hace poquito nomás, el 29 de abril, que es la resolución que da los lineamientos en temas de prevención, vigilancia y control del COVID-19 en el trabajo. Entonces, como organización, antes de iniciar las labores, debemos establecer un plan de vigilancia, prevención y control. Este plan de vigilancia, prevención y control debe estar aprobado por nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o por nuestro Supervisor de Seguridad y Salud. También debe ser registrado en el SIS-COVID, es un sistema que ha implementado el Ministerio de Salud. Aún no está disponible solamente la primera pantalla, pero de seguro en los próximos días vamos a poder acceder a este sistema. Luego de establecer las responsabilidades del personal, establecer nuevas rutinas y establecer nuevos protocolos. Aquí es donde vamos a incrementar el detalle. Luego debemos estabilizar la operación. Para iniciar debemos estabilizar la operación, buscar la resiliencia de la organización. Esta pandemia probablemente haya traído amenazas, dificultades, pero también ha traído oportunidades. Entonces, debemos de mirar esas oportunidades que nos ha traído como organización esta pandemia. Debemos de buscar estas oportunidades. No descuidar el enfoque al cliente y la cadena de suministro. Y cumpliendo siempre la legislación. Siguiente, por favor. Luego vamos a hablar de principios. Siempre vamos a cumplir el principio de prevención de la ley 29783. Por más que nunca nos haya visitado la SUNAFIR o el Ministerio de Trabajo, nosotros tenemos una responsabilidad como empleador. Entonces, la primera responsabilidad, de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es cumplir el principio de prevención. Luego vamos a tener un periodo largo de adaptación. Esto no va a acabar en mayo o junio, sino que va a continuar probablemente hasta finales del 2020 y quizás el 2021. Por lo tanto, vamos a ver el rediseño de las actividades, la automatización también y la digitalización de nuestras actividades. Debemos de preparar a nuestros colaboradores para el cambio. No es que el día lunes ya, si la cuarentena se levanta, todos vamos a retornar a nuestra labor, no. Debemos de preparar a los colaboradores qué va a suceder el día lunes, cómo vamos a regresar, van a regresar todos al mismo horario, una vez que ingresan, qué actividad van a realizar, se van a desinfectar, van a lavarse las manos, van a cambiarse de ropa, qué PP van a usar, todas esas actividades o todos esos controles deben de estar los colaboradores ya preparados el día que regresemos a laborar. Y también registrar data. Algunas líneas de acción. Sobre la organización, ¿qué debemos evaluar? Debemos evaluar, por ejemplo, flexibilizar horarios. También debemos evaluar potencial establecimiento o rotación de turnos. Mantener el teletrabajo. Esto va a ser obligatorio para todo el personal de riesgo. Más adelante vamos a ver quiénes son el personal de riesgo. Escalonar el regreso de acuerdo a la prioridad del negocio. No todo se va a reactivar a la vez. E implementar tecnologías para disminuir el contacto físico. Por ejemplo, en la industria de alimentos tenemos de que los trabajadores trabajan pegados, literalmente, ¿no? Uno con otro. Y tenemos 100, 200 trabajadores trabajando muy pegados en el mismo lugar. Entonces, acá es donde va a tener que ingresar la tecnología y ver cómo podemos separar a los trabajadores. Y proteger al personal vulnerable. Personal vulnerable va a ser personal de mayores de 60 años y que tengan alguna enfermedad inmunodepresiva. Cáncer, diabetes, están también catalogadas dentro de esta población vulnerable. Vamos a evaluar el distanciamiento social.
Vamos a evaluar el rediseño de los puestos de trabajo. A la vez, establecer protocolos de uso. En el caso, algunas empresas comparten un edificio, comparten una oficina dentro de un edificio, entonces comparten el ascensor, comparten los comedores, las salas de reunión, el hall de bienvenida. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? ¿Cuántas personas, si en un ascensor antes entraban 8 o 10 personas, van a poder seguir entrando 8 o 10 personas? La mayoría de normas nos dice que todas las unidades móviles van a reducirse al 50% de su capacidad, es la recomendación. Entonces, ¿cómo lo vamos a controlar eso también? Modificar hábitos de convivencia, muy importante en la organización es plasmar el saludo, porque es algo muy cultural que tenemos arraigado. No podemos dejar de saludarnos, pero debemos de siempre mantener la distancia en el saludo. Y cómo va a ser la interacción con el público, clientes, visitas, proveedores, llegada de documentación tipo facturas, guías de remisión, quién los va a recibir, qué cuidados van a tener. Y sobre el cuidado médico preventivo, disponer de las pruebas diagnósticas. ¿Qué dice esta resolución ministerial? Que todas las personas con riesgo medio deben de pasar una prueba rápida o serológica. Entonces, lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Establecer protocolos, en este caso el plan es un documento obligatorio, el plan de vigilancia, prevención y control ante el COVID, basado en la resolución ministerial 239, y ahora ya tenemos nuevas resoluciones ministeriales sectoriales. Ya tenemos para el sector construcción, el día de hoy ha salido para pesca, ha salido para el sector textil, para el comercio electrónico, y hace unos momentos han publicado para el tema minero, hidrocarburos y electricidad, el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, sectorialmente ya tenemos planes o protocolos, ¿no? Incluye este protocolo. Lo primero es, siguiente por favor. Lo primero es el mapeo y la caracterización de riesgos. ¿Quiénes son la población vulnerable? Los mayores de 60 años y los que tengan enfermedades crónicas tipo diabetes, hipertensión, obesidad. ¿Cómo vamos a evaluar nuestros puestos de trabajo? Los vamos a evaluar según la resolución ministerial 239 en 4 categorías. Ahí nos vamos a fijar en la categoría baja, media, alta y muy alta. ¿Baja cuál es? Baja es todas las personas que pueden mantener 2 metros de distancia con cualquier persona. Media es las personas que no pueden mantener 2 metros de distancia y tienen interacción con el público. Tipo los vigilantes, por ejemplo, las recepcionistas, los policías, todo el personal que no puede mantener 2 metros de distancia, tipo un cajero de banco, un cajero de supermercado, ese personal es riesgo medio, es calificado como riesgo medio. Riesgo alto y muy alto es para todo lo que es el sector salud. Alto es cuando están dentro de un hospital, por ejemplo, pero no tienen contacto directo con una persona COVID. Y muy alto es cuando sí tienen contacto directo con una persona COVID. Okay, siguiente, por favor. Perfecto. Seguimos con la implementación de protocolos. Debe ser bajo 7 lineamientos de acuerdo a esta resolución ministerial. El primer lineamiento es el lavado y desinfección de manos. ¿Cómo vamos? ¿Cada cuánto vamos a recomendar el lavado y desinfección de manos? Luego, la limpieza y desinfección de ambientes en los centros de trabajo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cada cuánto lo va a hacer? ¿Qué sustancia va a utilizar? Todos esos lineamientos deben de estar dentro de este plan. La concentración de repente de la sustancia que vamos a utilizar para desinfectar las superficies. Las superficies, como comentario, hemos visto que han proliferado estos túneles en algunos mercados y el MINSA dice que no se debe aplicar desinfectante sobre las personas. O sea, no se debe aplicar lejía por más diluida que esté, no se puede aplicar desinfectante directo sobre las personas. Sí es válido un túnel de ozono, por ejemplo, o de vapor, pero no desinfectante. ¿Ok? El siguiente punto es evaluación de la condición de salud previo al regreso. Nos piden de que tengamos una encuesta a todo el personal, evaluándole la salud, realizándole preguntas. El tema de sensibilización también debemos de comunicar todo este plan al personal, las medidas de protección personal y las colectivas. Las colectivas es, por
ejemplo, la toma de temperatura. Y las medidas de protección personal básico para todos va a ser la mascarilla, pudiendo adicionarse alguna medida de acuerdo al nivel de riesgo. Podría ser una careta. En el tema de guantes, los médicos indican que el virus no se transmite por la piel, por lo tanto, no es obligatorio el uso de guantes. Y también la vigilancia de la salud del trabajador. Vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Como les comentaba, este plan debe de comunicarse y debe de capacitarse al personal. Los que van a mantener trabajo remoto, está bien, debemos establecer las posiciones que van a mantener el trabajo remoto. Debemos establecer el saludo y la distancia social, debemos remarcarlo. Y si es que es una actividad administrativa, debemos de implementar la separación de los lugares de trabajo. Siguiente, por favor. Y por último, para minimizar los contagios, debemos de tener el monitoreo permanente. La ley dice que menos de 20 trabajadores, las organizaciones que tengan menos de 20 trabajadores, el monitoreo lo hace el mismo empleador. A partir de 21 trabajadores, el empleador debe de contratar una enfermera. De 21 a 100 trabajadores, una enfermera. La ley dice por máximo 18 horas a la semana. Dice máximo, o sea, podríamos evaluar un mínimo de horas. Y a partir de 100 trabajadores, un médico ocupacional debe realizar el monitoreo de la población trabajadora. ¿Y cómo se realiza el monitoreo? Mediante la medición de temperatura, registros de datos, podría ser en algún caso de riesgo medio, alto o sospechosos, la aplicación de las pruebas serológicas o moleculares de acuerdo a su disponibilidad. Siguiente, por favor. Sí. Entonces, los dejo con Ramón Velasco, que va a continuar la exposición. Adecuarnos al nuevo contexto. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Se oye? Sí, Sí, Ramón, sí, sí, okay. Adelante. Sí, ok. Entonces, adecuándonos al nuevo contexto. ¿Y esto qué significa? Significa que, bueno, tenemos que revisar el modelo de negocio que tenemos. ¿Qué está ocurriendo ahora? Muchos hábitos de consumo van a cambiar drásticamente. ¿Por qué motivo? Desde el momento hemos visto que estamos ante una nueva situación en la cual pone en riesgo de vida a las personas. Por lo tanto, eso va a ocasionar que muchas personas cambien sus modos de consumo. El comportamiento del consumidor se estima y se espera que sea un consumidor un poco más cauto. En cuanto a eso va a requerir entonces que la empresa cambie y va a tener que hacer un plan estratégico nuevo, porque el plan estratégico que se tenía hasta antes de este virus, de esta pandemia, ¿qué era? Era una situación estable, con oscilaciones poco, digamos, manteníamos una continuidad hasta cierto punto que sabíamos que eso se podía manejar, y el contexto era otro. Por lo tanto, las acciones eran diferentes. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos el desafío de que las empresas tienen que revisar esto, el corto plazo y el mediano plazo. McKinsey habla, por ejemplo, de que en la fase de que estamos en el tema de la crisis todavía y la evaluación de crisis, y se sigue para más, ellos plantean que tiene que haber también un comité, así como un comité de crisis, tiene que haber un comité de alerta temprana, por así decirlo, ¿no? Un comité de alerta temprana, tal cual como hacen, ya que soy marino, voy a usar la analogía, como cuando navega una flota, navega la flota, entonces, ¿qué hace? Una flota lanza un helicóptero o un avión, ¿para qué? Para con el radar verificar qué viene adelante, para darle tiempo al núcleo, a la fuerza de tarea, para poder reaccionar ante cualquier amenaza que hiciera. Eso es similar, o sea, la empresa ahora va a tener que tener mucha agilidad y muy atento a lo que sigue, sobre todo en el contexto que se viene, que es una incertidumbre. ¿Cuáles serían las primeras acciones que se tienen que hacer? Observar y definir estrategias, como dije, ¿para qué? Para sobrevivir, para que la empresa sobreviva. ¿Qué otra cosa tiene que hacerse? Las empresas ya de por sí, ya veníamos caminando hacia un tema de la transformación digital. Ya se hablaba esto
antes del coronavirus, se hablaba que las empresas tenían que mudar al tema digital. ¿Qué cosa está haciendo esta situación de cuarentena? Está haciendo que las empresas tengan que rápidamente buscar esa transformación digital, porque justamente la medida para evitar el contagio es el aislamiento, la cuarentena y el aislamiento. Por lo tanto, las empresas tienen que seguir trabajando. Obviamente, algunas por las operaciones del tipo que tienen, van a tener que seguir interactuando las personas, pero eso va hacia adelante. ¿Qué más tiene que hacer cuando la empresa comience a operar? Tiene que implementar la eficiencia organizacional y financiera. ¿Por qué? Porque ya las empresas, algunas empresas, hay un dicho que dice, cuando todo está bien, todo lo malo se minimiza. O sea, todo lo que está por mejorar no interesa porque todo está yendo bien. Pero cuando las cosas no están yendo bien, esas cosas, esas oportunidades de mejora, esas debilidades se desnudan y por lo tanto dejan a la organización complicada y en situaciones graves, muy complicadas. Por lo tanto, lo que va a seguir es que la organización continúe implementando eficiencia organizacional tanto en la estructura, en los procesos, ¿no? Así como en tema financiero. Y finalmente, se tiene que ir evaluando las relaciones con las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Los bancos, mis acreedores, mis proveedores, mis clientes, ¿no? Mis stakeholders, etcétera, etcétera. Hay que comenzar a redefinir. Y todo esto dentro de un enfoque de innovación. O sea, hay que innovar. Siempre se nos dice que en épocas de crisis, la gran oportunidad es para innovar cosas novedosas, innovar cosas nuevas. Como verán, este punto 3 es simplemente una pauta. No creo que ninguna empresa, todavía estamos en el punto 3, recién estamos por entrar a la parte 2, de la etapa en la cual vamos a reorganizar, reordenar, reiniciar operaciones, y lo que sigue por delante es cuidar la caja, la liquidez, como decía Giovanna, ¿no? En ese contexto del punto 3 vamos planteando algunas cosas. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la compañía Abacus, que cuando empieza este problema de la pandemia, automáticamente la empresa, seguramente un tema más de su rol de responsabilidad empresarial, social empresarial, lo que hace es, bueno, deja de producir cerveza y comienza a producir agua. ¿Agua para qué? Para poder dar el suministro a la población. Pero ya ahora rápidamente está cambiando y ya está haciendo también alcohol, porque no solamente produce agua, sino ahora también alcohol, como identificándose hacia el nuevo consumo, o sea, el nuevo comportamiento del consumidor. No dudo que nosotros no vamos a dejar de tomar cerveza, pero sabemos que la cerveza es un tema más por lo menos en nuestro país, tiene un componente social, ¿no? Nadie toma solo, como se dice, pero digamos así, son retos a los cuales seguramente la empresa debe estar evaluando. Y por otro lado, también viene el tema de acompañado como que hoy en día sabemos que lo divertido que es a un supermercado, ¿no es cierto? Todos lo experimentamos, o sea, eso ha cambiado para nosotros. O sea, ir a un supermercado hoy en día es terrible, porque hay que hacer cola y segundo, no tengo el auto porque eso es un tema que tenemos ojalá cambie, pero, o sea, con lo cual tenemos que ir varias veces al supermercado y por lo tanto hay mucha gente que ya dice, ¿para qué voy al supermercado o al mercado? Prefiero ir a un sitio donde no me exponga nuevamente el comportamiento del consumidor, ¿para qué? Para protegerme, para ver mi seguridad. ¿Eso qué cosa hay? ¿Eso qué cosa ocasiona? Que hayan oportunidades para que las nuevas bodegas comiencen a operar, las bodeguitas de los barrios, como ya se ha hablado. Pero la bodeguita tiene un reto. La bodeguita trabaja por lo general en efectivo. Por lo tanto, para Abacus, ya que toco el tema de Abacus, puede ser seguramente importante desarrollar esos nuevos canales para cambiar a temas de crédito versus efectivo y reforzar nuevos canales. Son propuestas que se puede hacer. Bueno, en lo que sigue entonces, ya de cara a lo que estamos viendo entonces que lo que sigue, ya hemos sido testigos, hemos visto al presidente, al comité, al gobierno que ha mencionado que se vienen 4 etapas. La primera etapa que ya comienza este próximo lunes, Dios mediante, y ya están creándose todos los protocolos como mencionó Saulo, y vamos enfocados a nuevamente reiniciar operaciones. Y ahí vienen las etapas 2, 3 y 4 en junio, julio y agosto respectivamente en función a cómo se desarrolle la situación. Entonces es un tema importante.
Y en el punto 1, en la fase 1, como decimos, son 27 sectores, y para que este seminario no quede solamente en un tema muy teórico, hemos tratado de, los expositores, de trabajar algo un poquito más, sobre todo viendo otras experiencias de fuera, porque hay países que ya nos llevan la delantera en esto, a ver qué pasa con el tema de restaurantes. Por ejemplo, en el tema de restaurantes, dentro de la fase 1 tenemos 27 tipos de actividades que van a comenzar, y entre ellas son los restaurantes como temas de delivery, ¿no? Recojo en local y delivery propio. Entonces, vamos a revisar un poco el tema del caso de la industria de los restaurantes. ¿Qué ha pasado con los restaurantes? Los restaurantes para nosotros es un tema muy importante porque yo creo que mucho del desarrollo de los últimos tiempos y mucho que tiene que ver con el orgullo nacional fue el centrado en la gastronomía peruana. Por lo tanto, el golpe que tenemos todos los peruanos con este tema de la industria de restaurantes, la gastronomía, es bastante fuerte. Entonces, la situación del sector es uno de los más afectados, como decimos. ¿Por qué? Porque evidentemente al no poder movilizarnos y al existir el aislamiento obligatorio, entonces se complica mucho más, porque no han podido operar, y también además de eso, no se puede usar el tema de delivery de terceros como Uber Eats, Rappi y Globo, que eran las más conocidas localmente, y eso está haciendo que la liquidez, la caja de las empresas se complique demasiado, e inclusive hay locales que ya se han acogido al esquema de la suspensión perfecta. Obviamente que esto va a ser revisado porque el gobierno ha ido dando algunas medidas para de alguna manera ir, digamos, de alguna manera ir limitando el uso de la suspensión perfecta, pero es lo que se viene, ¿no? Perdón. Comparto con ustedes una encuesta del diario Gestión que salió la semana pasada, y solamente hablando del sector restaurantes, en el cual decía que del 100% de personas que fueron entrevistadas, solamente un 8.6% manifiesta que definitivamente regresaría a los restaurantes. Hay un 24.5% que dice sí, pero voy a ir menos porque ya no voy a ir en la misma frecuencia. Por lo tanto, hay una pérdida, o sea, estamos viendo que no una pérdida, pero por lo menos hay una cantidad de más o menos como de 32%, ¿no? de encuestados que sí estarían dispuestos a ir al restaurante, pero complicado. Porque después se viene complicado, ¿por qué? Porque hay un 35.5% que va a decir depende. Y hay un 31.5% que dice no va a ir. No va a ir definitivamente. ¿Y de qué depende? Entonces, va a depender nuevamente del comportamiento del consumidor, en la cual, según el segundo punto de la encuesta, en la cual dice qué tendría que tener u ofrecer estos lugares para considerar visitarlos. El 85.1% dice que estén limpios, que haya limpieza, que haya buena desinfección. Y ahí sigue bajando, en la cual que 74% que existan normas de distanciamiento social, 72% que sea una empresa confiable en la cual sepa que se va a limpiar. Bueno, tocaron el tema de los arcos desinfectantes, en la cual no se puede echar desinfectante a la gente, eso es imposible, eso es insalubre, ¿no? Pero entonces estamos viendo que no todos los restaurantes van a poder acogerse a esto. Yo pregunto, siempre hablamos con los expositores, conversábamos acerca del chifa de barrio. ¿Cuál es la posición del chifa de barrio? Ya en tono de broma decíamos que parte del sabor venía en el chifa de barrio, pero hoy en día, si antes estábamos dispuestos a pasarlo por alto, hoy en día eso es un tema que en el comportamiento del nuevo consumidor eso es inaceptable. Por lo tanto, el tema de salubridad es altísimo. Y finalmente, una última pregunta que decía, ¿y qué se requeriría en términos generales para nuevamente regresar a los restaurantes? Que exista la vacuna. O sea que la normalidad va a estar en función a la aparición de la vacuna, y por lo que dicen los especialistas, esto va a durar por lo menos 20 meses, no antes. Entonces, estamos viendo que la confianza es importante para el negocio de restaurantes, sobre todo en el tema de delivery. Aquí les había buscado una noticia que salió en la quincena del mes de abril, del mes pasado, en la cual una persona se contagia sin siquiera haber salido de su casa y se contagia por un delivery. Entonces, eso es un tema importante que no se puede dejar pasar por alto. Inclusive, hace 2 días salió el noticiero que el capitán de América, Héctor Chumpitas, también se había contaminado por un tema de delivery cuando sus hijos se estaban seguros de que ni su mamá ni su papá habían salido, ¿no? para
fuera de la casa. Entonces eso es un tema complicado. Y hoy día en la República salió una noticia también que decía que un repartidor de pizza pone en cuarentena a 72 familias porque el hombre estaba contaminado con coronavirus y iba repartiendo pizzas. Entonces, por lo tanto, el tema de los protocolos, el tema de delivery juega un papel fundamental, ¿no? El entorno del negocio, entonces, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, podríamos decir que a corto plazo los negocios de restaurantes enfrentan un tema de crisis de liquidez y están con el tema de recorte personal y cierre locales. Otro punto importante es que el incremento del costo operativo, porque con todas estas normas de implementar distintos protocolos, los temas de EPPs, equipos de protección personal, los altos estándares de limpieza y controles de salud personal, esos son costos que antes no lo tenían. Y por lo tanto va a ser crucial y importante que en el corto plazo esto sea manejado por los restaurantes. Además de eso, tiene que desarrollar un tema el tema del servicio, el proceso para llevar el delivery, usar canales virtuales, el tema de apps y implementar promociones atractivas y agresivas. A mediano plazo, estamos viendo que seguramente el modelo de delivery va a ser una constante, y la sobrevivencia va a estar en función a de qué manera haya podido la empresa sobrevivir y poder tener espalda financiera y liquidez suficiente para poder afrontar el negocio. En cuanto a concentración de negocios, seguramente va a ser muy bajo, va a haber seguramente cierres locales y va a haber concentración, se van a concentrar menores locales de comida y de todas maneras es un reto para que se optimice la cadena productiva. Y a largo plazo, ya con el cambio, considerando inclusive el cambio del comportamiento del consumidor, va a venir pues que los restaurantes van a tener que dar seguridad y confianza y una experiencia espectacular. O sea, van a tener que dar una calidad altísima y seguir dando su sabor y seguridad, sobre todo eso. Y la experiencia del delivery también tiene que ser otra, porque no sé si ustedes, pero yo sí alguna vez he pedido una hamburguesa en el delivery y por lo tanto no ha sido satisfactorio porque las cosas no es lo mismo que cuando yo lo comí en el lugar que como me lo traían, porque no venía adecuadamente, venía realmente el producto no llegaba fresco o llegaba en malas condiciones. De desafíos como ver el tema de cocina y despacho, cómo mejorar los procesos y ser procesos más ágiles para que la cocina vaya caminando. Con lo cual, el negocio de restaurante se vuelve bastante complejo bajo las condiciones actuales. Como decía, los retos son confianza del cliente, el tema del delivery, planificar las condiciones de higiene y demostrar cumplimientos y requisitos de seguridad alimentaria. Y para eso existen normas. Un punto importante, y los que seguramente trabajan en restaurantes lo saben, esto no es nuevo. O sea, digamos, ya DIGESA, el MINSA, existen normas de ISO 22001 en la cual se busca lo que es el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Y que lo único que ha hecho la resolución ministerial 055-2020 es una guía para el tema laboral de la prevención del coronavirus y probablemente van a seguir otras directivas y protocolos más asociados al negocio de restaurante. Con lo cual, les quiero decir, si ustedes ven en la pantalla, todos estos temas como políticas y programas y planes para implementar un salud y seguridad en el restaurante, condiciones de infraestructura que tenía que velar por el tema de abastecimiento, ambientes, adecuación de instalaciones, desinfección y fumigación, servicios higiénicos y vestuarios, instalaciones para el lavado de manos, principios de higiene, buenas prácticas de manipulación en disposiciones específicas, manipulación de alimentos, el programa de higiene, son cosas que ya tenían que estar cumpliendo un restaurante. Igual, condiciones de recepción y almacenamiento de los productos, las condiciones de manipulación y preparación del personal, la higiene y condiciones de empaque. ¿Qué cosa es lo nuevo? Es la fuerza laboral. O sea, lo único nuevo que está trayendo el COVID es que hay que estar haciendo el monitoreo a las personas. Y cuando hablamos de eso, entonces el reto que tiene la empresa es esta cadena. O sea, cuando vemos este proceso, vemos que en un restaurante tiene más o menos esta secuencia en la cual dice, bueno, recepciona y almacena la materia prima, prepara la comida y el empaque, y de ahí, como ya no se puede comer en el restaurante, va a hacer el servicio de entrega a domicilio. Pero lo que viene ahora es que ahora hay que controlar al personal, a las personas. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que personas que pueden estar viviendo en zonas donde existe presencia del virus, van a tener que
considerar la empresa los riesgos asociados desde el momento que va al paradero, toma su bus y va tanto de ida y de vuelta. Entonces, en esas condiciones es un tema bastante complicado, ¿no? Es un reto que tiene que ir trabajando el tema del restaurante, sobre todo para lo que sigue, ¿no? En función al comportamiento del consumidor. Quiero compartir con ustedes también un video, a ver, para que vean el caso de ejemplo de un restaurante español, ¿no? De cómo se está adecuando a la nueva normalidad, ¿no? Este video salió en CNN, a ver qué les parece. Nos encontramos en un bar de la Comunidad de Madrid que ya se está preparando para su reapertura. Una vez nos permiten volver a ellos, será normal encontrarnos en la entrada tótems como este que nos dispensarán gel desinfectante y guantes para poder realizar nuestra entrada. También será común encontrarnos arcos desinfectantes como este que lo que hacen es dispensar una solución que incluye ozono para desinfectarnos de cuerpo entero. Además, también, una vez ya entremos dentro del local, será muy común ver cámaras térmicas como esta que lo que hará detectar nuestra temperatura corporal. Cuando superemos los 38 grados, lo que hará será pitar, ¿no es así, Manuel? Sí, correcto. La cámara quiere decir que ahora mismo, como estáis viendo, estamos varias personas y tenemos una temperatura ideal. Podemos estar en el establecimiento sin ningún problema. Os hago una prueba, cojo algo con calor y según la detecta la cámara, no hace falta que esté cerca, ya la cámara está pitando, quiere decir que, bueno, pues podemos tener fiebre y le podemos invitar al cliente a que no entre en el establecimiento. Además, será también muy común, Manuel, cuando entren los clientes que resten separados por mamparas como esta, para mantener la separación que mandará el estado de alarma entonces. Sí, correcto. Podemos tener los separadores, tanto para, como estáis viendo aquí ahora mismo, 2 comensales y pueden tomar café o poder comer tranquilamente, ¿de acuerdo? O 4 personas, que es lo máximo que está diciendo el gobierno, que podrán estar sentadas 4 personas. Un caso fundamental es que las mamparas están hechas de cristal templado, ¿de acuerdo? Porque el metraquilato aguanta mucho más tiempo el COVID, ¿vale? Y es más difícil de limpiar. El cristal es más higiénico y directamente el COVID desaparece antes. También será muy común que las cartas a las que tengan acceso los clientes ya no sean las típicas que agarrábamos con las manos, sino que las tendremos al alcance del teléfono. Sí, quiero decir que ya tenemos que trabajar con un código QR, ¿de acuerdo? Donde le hacemos la foto y se nos descarga la carta, ¿de acuerdo? Y el cliente puede pedir lo que quiera. Otro paso fundamental, como dicen que el camarero no va a poder atender mesas a 1,5 metros, es imposible, trabajaremos con el avisador. Quiere decir que cuando el cliente se acerque a la barra, pida sus consumiciones y pida su comida y esté preparada, le daremos un avisador y cuando esté su producto preparado se tendrá que levantar y recoger su producto. Bueno, definitivamente esta nueva normalidad que se plantea es interesante porque está planteando implementar gel y guantes al ingreso, un portal de ozono, un detector de temperaturas, un compartimentaje de mesas y las cartas electrónicas y el aviso de recojo de pedidos. Todas estas son condiciones para dar justamente confianza a los clientes, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con Giovanna. Bueno, en ese sentido, y de cara un poco al tema de que también estamos en una gran oportunidad de reinventarnos, de reinventar el negocio, el Perú no se queda atrás, ¿no? Y en las últimas semanas se escuchó mucho hablar de una panadería y pastelería muy, muy reconocida acá en Lima, la Panadería y Pastelería San Antonio, que más o menos tiene un promedio de 50 años de creación, que hoy ha cambiado su modelo de negocio, ¿no? Como ven en la pantalla, hoy Panaderías San Antonio ya no solamente es la pastelería donde ibas y tomabas quizás un café, ¿no? Y un pequeño pastel, sino se ha vuelto un mini market, ¿no? Un mini market que lo están acondicionando en todos sus locales que tienen acá en Lima para seguidamente implementar todo lo que es el servicio de delivery. Como bien decía el CEO de la empresa, hoy pasan a ser de un local que tenía un aforo de 120 personas a un local que solamente pueden tener entre 5 a 10 personas, ¿no? Cumpliendo con todas las normas de seguridad y prevención. Siguiente, por favor.
Siguiendo con esos casos, también hemos visto otro caso peruano que es Platanitos. Platanitos es una empresa dedicada a todo lo que es venta de zapatos, ¿no? En Lima y provincias, y hoy están creando una nueva línea de negocios a través de su plataforma virtual, ¿no? Que es la venta de alimentos, ¿no? Ellos han creado lo que es el Hong Kong Market, y próximamente Platanitos Food, ¿no? Donde están vendiendo todo lo que son condimentos, conservas y especies para la cocina, así como harinas, granos y pastas. De verdad que es una interesante etapa la que estamos viviendo, al margen de obviamente los temores, los cuidados y todo ello. Creo que definitivamente se vienen muchas oportunidades para los distintos negocios, con obviamente una maximización de todo lo que es la tecnología, ¿no? Siguiente, por favor. No queríamos dejar de lado mencionar también el caso de la minería, ¿no? Sabemos que nuestro país es un país minero, ¿no? Y como tal, representa el 60% de todas las exportaciones del Perú, ¿no? Siendo el segundo productor mundial de cobre. Es uno de los sectores que al inicio no paró oficialmente, pero en los posteriores días solamente se dio autorización para que operen por operaciones críticas, ¿no? Por ejemplo, lo que se conoce como el cierre de minas, ¿no? Debido a que había muchas restricciones de movilidad y aislamiento, y el aislamiento era obligatorio, por ende el personal no podía ni subir ni bajar de la mina, por ende estas empresas no podían operar. De hecho, que dentro de la primera fase, el sector minería ya ha tenido el primer go para que pueda seguir operando de cara a ciertas actividades y proyectos muy puntuales, ¿no? Una de las cosas que ha dicho el presidente de la República es que cada ministerio en los próximos días va a ir dando la regulación de comportamiento de estas empresas para que vayan siendo reaperturadas. Siguiente, por favor. Revisando la normativa que había hasta el día de ayer, ¿no? Solamente encontrábamos el protocolo para implementar todo lo que es medidas de prevención y respuesta al COVID, ¿no? Que está dentro de la resolución ministerial 111-2020 del MINEM. Y básicamente correspondía a todo lo que hemos mencionado para los demás negocios. En sí todavía no habían protocolos definidos para la operación propiamente, ¿no? Sin embargo, cada empresa obviamente tiene que preocuparse, y es responsabilidad directa de la empresa, de prevenir el contagio masivo en las empresas. Siguiente, por favor. Es en esa coyuntura que también a finales de abril se dio una noticia que nos preocupó a todos, donde se detectó en la mina Antamina que hubieron 210 trabajadores de la compañía que dieron positivo al nuevo coronavirus. Realmente una situación preocupante, dado de que la empresa minera había estado informando constantemente que estaba cumpliendo con todos los protocolos y no tenía personal infectado. Seguidamente, obviamente, esto ya está en manos de la Fiscalía de cara a haberse cometido el delito de violación de medidas sanitarias y desobediencia y resistencia de la autoridad. Traemos a acotación este caso porque, como bien mencionaba Ramón, la continuidad de los negocios hoy en día, al margen de las reglas de juego que ponga el gobierno, va a depender mucho de las personas, del nivel de confianza que queramos transmitir, ¿no? Es increíble cómo hoy hasta empresas grandes pueden descuidar pequeños detalles, ¿no? Que en sí no son tan pequeños, sino son los más relevantes, ¿no? Entonces, sí creo a tomar muchas precauciones, a ser muy celoso con el tema del cuidado de las manos, con el tema del distanciamiento. Hoy en día vemos en los noticieros, ¿no? Que la gente cada día sale más de sus casas y el distanciamiento no se respeta. O sea, es increíble, ¿no? Entonces creo que cada uno de nosotros debemos hacer mucha docencia y tratar de transmitir ello, porque si no, las consecuencias de verdad a fin de mes podrían ser bastante fatales.
Siguiente, por favor. Ya un poco para cerrar los comentarios que venimos haciendo, el día domingo la ministra de Economía indicó pues cuáles eran los procedimientos mínimos requeridos para el inicio de actividades, ¿no? En principio, cumplir con la autorización y protocolos de cara a los decretos supremos y resolución ministerial que habían salido, ¿no? Si bien es cierto, todavía están pendientes que se den los protocolos sectoriales, ¿no? Que están saliendo, hemos visto que hoy día han salido algunos, de cara a que la empresa posteriormente presente un plan de emergencia al sector. Eso es de carácter obligatorio, ¿no? El sector posteriormente aprueba, ya sea por oficio o por correo, para que la empresa sea registrada como SICOVID-19. Con ese registro, la empresa puede empezar a operar y está claramente difundido que está sujeta a fiscalización porque los monitoreos van a ser de manera constante, ¿no? Considero que en este proceso de cambio constante tenemos que ser muy flexibles, sabernos adaptar rápidamente, dado que todos los días están saliendo medidas y hay que estar muy atentos pues a lo que nos dice el gobierno y a los cambios que se están dando también en la legislación. Dejo a Ramón. Sí, ya en esta parte quisiéramos Perfecto. nosotros Sí. recibir sus preguntas para poder absolverlas. Sí, Sí. sí, sí, adelante, sí, como le decía, dentro de la dinámica que tenemos, estamos atentos a sus preguntas para poder responderlas en base a todo lo que se ha expuesto en la exposición. Tenemos una pregunta de Adler Arroyo. Nos dice, respecto a la ejecución del monitoreo, hay empresas de seguridad, por ejemplo, que normalmente mantienen 20 o menos trabajadores en área administrativa, oficina, y tienen 100 agentes de seguridad, tipo Liderman, G4S, ¿no? Tienen un área administrativa pequeña y tienen por todo el Perú todos sus agentes, ¿no? En este caso, el monitoreo lo haría el empleador o tendría que contar con una enfermera. Sí, el reinicio, acá hay dos conceptos. Uno es el reinicio de las labores y el otro es el retorno cuando una persona ha tenido COVID. El reinicio debe estar a cargo del titular, es decir, del empleador de estos agentes de seguridad. Y el seguimiento diario sí lo va a hacer el cliente donde están destacados estos agentes, ya sea un call center o sea un agente de seguridad. El titular del predio, del centro de trabajo, es el que le realiza el seguimiento. Pero el primer paso para el reinicio sí lo tiene que realizar, en este caso, la empresa de seguridad que está comentando. Tenemos una pregunta de Fernando, bueno, nos felicita. Y de ahí, bueno, una pregunta como para Ramón o Giovanna, dice, las sugerencias de mejora y preparación para la reapertura de la economía peruana. A ver, Giovanna, si quieres responderle. Bueno, definitivamente creo que lo que está claro es de que ante todo debemos buscar cumplir con la regulación, ¿no? Consideramos que, si bien es cierto, en un primer momento podría ser un shock para la empresa, y también una mayor inversión porque hay que acondicionarse una serie de equipos. Consideramos que el retorno en el mediano plazo va a ser muy grato, ¿no? Yo creo que esto va muy alineado también a todo lo que es buen gobierno corporativo, que en sí ya lo necesitábamos hace tiempo, ¿no? Ya necesitábamos tener reglas claras, tener una conducta adecuada como personas y en el sector empresarial. Y coincido en que efectivamente la reapertura tiene que ser progresiva. Como bien dijo la ministra, esto va a ir relacionado directamente con el comportamiento de la gente. Si la gente hace caso, cumple las reglas, seguramente los negocios van a ir aperturándose más rápido y la economía rápidamente va a volver a reactivarse, ¿no? Auguro una etapa muy buena al Perú, pero creo que todo va a partir de nuestro comportamiento.
Sí, y un poco complementando también lo que dice Giovanna, creo que es el momento en que las empresas, realmente, aquellas empresas que van a asumir el reto, es en preocuparse por la gente. Siempre se habla del tema de la preocupación por el mayor activo de la empresa son las gentes, y es hoy donde justamente esto se pone en juego, ¿no? Como bien dice, esto, en cuanto tú te preocupes por la gente, eso va a darte buenos resultados. Eso es fundamental. El tema de la cultura de la empresa también es importante. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos aquí donde, imagínense, uno puede implementar protocolos y procedimientos. Eso es como las leyes y las normas. Lamentablemente nuestra sociedad tiene el gran reto y el desafío de comenzar a cumplir normas y respetar leyes, y respetar normas y procedimientos. No hablemos de leyes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se va a implementar un protocolo para que la persona no se contagie. Pero basta que un trabajador se contagie y eso va a ocasionarle gran problema a la empresa, porque probablemente el protocolo o el proceso siguiente sería, se cierra la empresa. Y todos pueden estar operando, pero esa empresa en particular está cerrada. ¿Por qué? Lo que está pasando en los supermercados. Uno, dos, tres trabajadores, un trabajador infectado, se van todos, se cierra la empresa, 3 días se fumiga y regresan. Eso puede ser contraproducente. Ahora bien, ya como una recomendación, lamentablemente esto, la situación, las cosas tienen que verse como un todo y las acciones que se tienen que tomar son transversales. Evidentemente estamos muy preocupados, muy enfocados ahora al tema del tema de seguridad y salud en el trabajo. Estamos viendo el tema de liquidez, estamos viendo el tema de cultura, estamos viendo el tema de cumplimiento corporativo. Realmente es un tema muy complejo donde justamente la idea, por eso somos 3 expositores, cada quien viendo en su ángulo, en su aspecto, la idea es poder dar algunas soluciones, algunas propuestas. Pero eso es lo que se viene a futuro. Siguiente pregunta, Saúl. Sí. Otra pregunta, medidas mínimas necesarias para reactivar la minería. ¿Qué medidas debería demostrar Antamina? Está hablando del caso de Antamina que salió en las noticias de que tiene 200 días. Deben contar las empresas. Deben tener especialidad en seguridad y salud ocupacional, deben estar en planilla o podrán emitir recibo por honorarios. Yo respondo las dos últimas. Sí, tanto el médico como la enfermera, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, deben de tener especialidad en salud ocupacional. No dice la cantidad de horas, como sí lo dice la resolución ministerial 571 o 312 que veía la vigilancia médica en general, sin COVID, ¿no? En este caso de COVID, dice que debe de tener una especialidad en salud ocupacional. En el caso de la enfermera no da el número de horas. Y en el caso del médico sí dice que debe ser egresado o estudiante de alguna maestría en salud ocupacional o relacional, ¿no? Y si deben estar en planilla o podrán emitir recibo por honorarios, sí, no necesariamente pueden estar en planilla, dado que es máximo 18 horas y máximo 30 horas en el caso del médico, 30 o 36, no lo recuerdo bien. En este caso, las empresas suelen tomar la figura del servicio de tercerización de la salud ocupacional. Sí es posible contratar un tercero o contratarlo por honorarios. Y para Giovanna o para Ramón, ¿cuáles son las medidas mínimas necesarias para reactivar la minería? Gran pregunta. Gran pregunta. Yo creo que esto está vinculado con el tema de la operación en sí. También veo una pregunta de Luis Cachay en la cual nos está preguntando en el tema de, dice, la seguridad física y la necesidad de reducir el aforo en las instalaciones y el tamaño de los grupos de los procesos de construcción. Hay procesos que requieren cercanía en el armado de estructuras, cableado, zanjado, etcétera, y han visto procesos similares en otros países. Tanto la minería en la parte operativa como construcción, obviamente resulta bien complicado, ¿no? De alguna manera trabajar junto a uno. Aunque en el caso de minería se planteaba que como era gente que subía y se podía aislar y podían estar en cuarentena, de alguna manera se podría mitigar. Eso todavía está en revisión y probablemente los protocolos van a tener que mejorar. En el caso de construcción,
La verdad que todavía estamos estábamos esperando a ver la normativa que sale, los protocolos que salen, pero sin duda va a ir de la mano con el tema de buscar el aislamiento y, digamos, es un tema que se viene muy complejo. No sé, Saulo, si tú quieres aportar algo por ahí, ya que es un poco más a tu tema. Perfecto. Tenemos también un comentario del señor Fernando D'Alessio. Nos dice, nuestra idiosincrasia peruana, me pregunto cuánto durarán las precauciones que estamos tomando. Sí, en teoría es hasta el fin del estado de emergencia. No sabemos, el estado de emergencia legalmente acaba el 9 de junio. Hay muchas acciones que se están tomando hasta el fin del estado de emergencia, pero probablemente se amplíe más el estado de emergencia, más no hago la aclaración, no la cuarentena obligatoria. ¿Y qué pasaría si hay un salto en las infecciones? Eso también es muy, muy complicado de responder, ¿no? ¿Qué decisiones tomará el gobierno en caso tengamos un retorno, que la curva no baje completamente, sino que vuelva a subir? Y quisiera adicionar, ¿no? De hecho, como bien lo comentaba el presidente de la República, nosotros, o sea, la nueva normalidad es el cambio en tu estilo de vida, ¿no? Bien me comentaba gente que está en Estados Unidos, que así se levante la cuarentena o el estado de emergencia, hasta que no haya una vacuna, todos vamos a tener que transitar con la mascarilla. La mascarilla ya se hace un instrumento permanente en nuestro día a día, ¿no? Tenemos una pregunta también. Ante el incumplimiento, ¿hay algo al respecto en la resolución ministerial en mención? No, no hay nada al respecto ante el incumplimiento, más que las sanciones que ya están establecidas como multas graves, muy graves, ¿no? En temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y si es que las hubiesen, ¿existe un periodo de adecuación o tolerancia? No, la resolución ministerial no indica un periodo de adecuación o tolerancia. Se supone que todas las empresas que deben de reactivar, ahorita se supone que estamos todos en nuestras casas. Las que quieren reactivar deben de implementar el plan, cumplir el plan. ¿Sí? En teoría, no puede reactivarse una empresa si es que no tiene el plan de vigilancia aprobado por su comité y luego enviado a mesa de partes virtual del CIF-COVID. La pregunta de Luis Cachay ya la respondimos. Carolina nos dice, ¿cómo ven el futuro en los próximos meses las empresas que brindan servicios de asesoría o consultoría? ¿No? ¿Y qué medidas sanitarias estarían obligadas a cumplir? Bueno, en medidas sanitarias a cumplir, esta resolución ministerial es para todos, para todo tipo de empresa, y sí se están dando sectoriales. Como les comenté, ya tenemos una resolución sectorial del sector construcción, ya está, del sector pesca también ha salido hoy día, del comercio electrónico también. Hace unas horas acaba de salir para hidrocarburos, minería y electricidad. Entonces, sí, están estableciendo protocolos sectoriales. Y para Carolina Ramón, ¿cómo ven el futuro en los próximos meses de las empresas que brindan asesoría o consultoría? Depende del tipo de consultoría, o sea, justamente va a depender si son consultorías que la empresa necesita, porque la empresa va a estar cuidando su caja, va a estar orientada justamente en preservar el tema de su liquidez y priorizar el gasto. Entonces, eso también es complicado. Entonces, por lo tanto, va a depender del tipo de consultoría que se requiera, ¿no? Si es una consultoría de continuidad de negocio, yo espero que sí, ¿no? Pero si es unas consultorías de tipo de sistemas de gestión de calidad, creo que todavía no es el momento, porque todavía recién hay que esperar, como les estamos diciendo, los cambios de hábito en el consumo, la nueva realidad, la nueva modernidad que hemos estado viendo. Vimos en el video, por ejemplo, el restaurante, digamos, ir a un bar o ir a un restaurante de esa manera. Nosotros estamos acostumbrados a otra forma, por lo tanto el consumidor va a tener que ser muy cauto. Hoy en día también, por ejemplo, hace poco, no tuvimos tiempo, pero ya salió el Jockey Plaza
ha colgado un video en sus redes en la cual ve que está listo para recibirnos. Sin embargo, hay una serie de normas y protocolos que realmente van a impactar. Por lo tanto, digamos, es muy prematuro decir qué es lo que va a pasar y qué va a pasar con el consumidor para poder seguir. Respecto a la pregunta de las consultorías y los trabajos en cuanto a la interacción, ¿no? Eso también está, digamos, esto cambia, es dinámico, está cambiando día a día. Por ejemplo, hoy día salió la aprobación de que se podía trabajar un análisis de laboratorio, una muestreo de sangre en la cual podríamos detectar si estamos enfermos o no en un espacio de 2 horas. Esa ventana, ese horizonte, si fuera cierto, si es así, entonces eso cambiaría un poco los protocolos, ¿no? O sea, digamos, de alguna manera, se tendría, de alguna manera, va a haber algunos cambios, algunas cosas de ir alineándose. Como les decía, la nueva realidad es que esto puede cambiar mañana. O sea, mañana sale un nuevo test, mañana o la semana que viene sale algo diferente y vamos a tener que ir adecuándonos, pero siempre orientados al tema de la empresa. O sea, ¿qué cosa necesita la empresa? Trabajar, necesita generar liquidez, necesita generar recursos y tiene que cuidar a su gente. Porque si no cuida a su gente, todo eso se cae. Básicamente es eso. Uh-huh. Algunas preguntas más. Hay una pregunta, es ¿qué hay de la salud mental de los trabajadores? ¿Cómo cuidar, monitorear el clima laboral con temas de estrés o ansiedad, el estilo de vida dentro de las organizaciones o la resistencia al cambio? Bueno, esto ya estaba estipulado desde el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con el tema de monitoreos, ¿no? Hay monitoreos tanto ergonómicos como psicosociales, donde se ven estos tipos de riesgo. Es más, un riesgo que siempre ha estado establecido también en la Ley de Seguridad y Salud es el monitoreo biológico, que muchas empresas no le hacían caso, pero como ven, este virus es un riesgo biológico. Entonces, la importancia que ha cobrado los riesgos biológicos es superior, ¿no? Ha pasado de estar desplazada a cobrar mucha importancia. Tenemos otra. Bueno, es para el sector educativo. ¿Qué opinan de la obligación de presentar información sobre costos fijos variables? Algunos indican que es inconstitucional. Si desean comentarlo, Ramón, Giovanna. Bueno. Sí, bueno, de hecho hay un tema de transparencia. El problema que está habiendo con los colegios privados es que quizás no se han sentado a dialogar tanto la Asociación de Padres de Familia con los directivos del colegio y efectivamente no han llegado a un consenso de cara a que los colegios privados están cobrando lo mismo que si fuese una clase presencial, ¿no? Han sido bastante cerrados en dar en marcha atrás y hoy el gobierno lo que ha pedido es transparencia, ¿no? Definitivamente presentar la estructura de costos no es malo, por el contrario creo que debería ser algo permanente y de cara a que le dé salud a los colegios. Y veremos, ¿no? Yo creo que al final debería haber una negociación sana y donde ambos puedan ganar, ¿no? Porque efectivamente, si por un lado la clase virtual no es igual a una clase presencial, algo que sí es cierto es que en una clase virtual el profesor trabaja más. O sea, eso sí lo he podido corroborar. Y bueno, habría que invitar a que se pongan a conversar, ¿no? Ok, bueno, yo desde ya queremos agradecerles a ustedes la atención prestada. Ya nos hemos pasado a 15 minutos de la hora. Y solamente recordarles que BCBC es un equipo multidisciplinario que lo que buscamos es ayudar a las empresas en el correcto manejo de la crisis y la continuidad de negocios. Y estamos orientados a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y al final lo que buscamos es, tenemos un buen equipo que nos acompaña y trabajamos con todas las normativas ISO y bueno, por ahora estamos orientados a la continuidad, pero seguramente más adelante continuaremos con las normativas ISO. Muchísimas gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Laura.